como cada año, como venía planteando, otro 10 de diciembre, recordando o intentando conmemorar y darle el valor, el sentido a lo que fue la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en el 1948, que todavía hay deudas mundiales enormes, ¿no?, con esa declaración, que se cumple, bueno, un 10 de diciembre, y al mismo tiempo también, después de lo que fueron los años más oscuros, más tremendos de nuestra historia, volviendo a lo que fue a lo que es el sistema democrático, ¿no?, a poder romper con la dictadura, romper con lo que en ese momento venía coartando todas las libertades, toda la participación, toda la expectativa, digamos, del pueblo de poder vivir un poco mejor. Bueno, se le puso fin o se decretó, por así decirlo, el fin, porque ya se venía construyendo, ese 10 de diciembre de 1983, que bueno, también, ¿no?, sentimos que hay algunas deudas democráticas que seguimos teniendo 41 años después, para que por la vía democrática llegue una persona, ¿no?, al gobierno nacional, que básicamente no cree en ese tipo de formato organizativo, de formato político, de representación y conducción de un país, ¿no? Yo creo que estamos yendo claramente a la desintegración nacional con las medidas que está tomando Milei a nivel nacional, y bueno, y eso claramente tiene un componente muy antidemocrático. Así que bueno, es una jornada que nos encuentra un año de gobierno de este sujeto que tenemos como presidente, y que nos tiene que llamar mucho a reflexionar, ¿no? Bueno, cuáles son las tareas, cuál es el balance, cuáles son las tareas, cuáles son las deudas que tenemos, más históricas, menos históricas, vinculadas a cómo construimos también el futuro, ¿no? También somos una comisión que está cargada de esos proyectos, esos sueños que quedaron truncos en la dictadura, que siempre decimos, ¿no?, que soñamos el país y luchamos por el país que ellos y ellas soñaron, así que nada, me parece importante llamar a esa reflexión, a esa búsqueda, y bueno, como siempre, invitando a la comunidad, ¿no?, a los sectores más dinámicos, a la comunidad organizada, para que lo pensemos de conjunto. ¿Cómo te integrás, Juanfi, a la comisión, que tiene referentes de muchos años, como la profesora de historia Analia Gómez, como Beatriz Grafia, que fue víctima de aquellos años, secuestrada en un par de ocasiones, y muchos otros y otras que están ahí? ¿Vos cómo te sumás? Ahí va, bueno, yo me sumo hace ya cerca de 10 años, me parece, dando una mano más en términos logísticos, si se quiere, armando el sonido, desarmándolo. Obviamente una inquietud muy, por lo menos en mi caso, muy genuina de construir el amplio espectro de los derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia, como un campo de construcción política muy sólido y muy potente en Argentina y en nuestro Luján también, como para dar un montón de discusiones que vengo diciendo que hay que dar y que podemos abordar, y además también para buscar justicia, ¿no?, y para poner el hombro a esas personas que familiarmente, política y socialmente buscan justicia. Que son los familiares, ¿no? Yo iba a venir con María Eva, que es una compañera familiar, y bueno, por cuestiones de trabajo no pudo al final, pero en mi caso eso, yo no soy ni familiar ni amigo, yo soy un militante, digamos, más por convicción y por espíritu, por así decirlo, sumado a esta comisión, a esta causa de los derechos humanos en Luján y de la memoria, la verdad y la justicia, con la cual venimos desarrollando diferentes actividades, en este caso la del 10 de diciembre, ¿no? Así que suelen tener una grilla intensa. El acto del 10 de diciembre suele convocar, en tiempos en los que se cuestiona el número de desaparecidos, se cuestionan las políticas de memoria, verdad y justicia, suelen ser incluso más convocantes los actos ahí en la plazoleta de los derechos humanos, pero amén de este evento, que hoy tiene lugar a las 7 de la tarde, van haciendo actividades, ¿no? Charlas, encuentros, la Casa de la Juventud como un punto en el que a veces convocan a estudiantes, hay una biblioteca allí. Sí, bueno, ahí de calendario hay un montón de agenda, sí, no sé si un montón, pero hay fechas, hay agenda. Yo siempre le digo, mi memoria está el 24 de marzo como un momento clave, digamos, del año en Luján, que hacemos la vigilia, la marcha y la vigilia posteriormente, acá en el centro, para esperar al 24, para repudiar el golpe, plantear todo lo que
lo que el gobierno militar vino a hacer y cómo eso tuvo un desarrollo en estos años de la democracia también. Digamos, hoy yo creo que estamos viviendo la derrota de un proyecto político-económico y la victoria de los militares. O sea, hoy de alguna forma estamos viviendo niveles de pobreza, niveles de desigualdad, niveles de poco acceso a la justicia social, que tiene mucho que ver con lo que querían y con lo que quieren los sectores de poder vinculados a ese gobierno, ¿no? Entonces, eso, hacer el balance, volver a traer esas miradas, esos sueños, eso el 24 de marzo, ¿no? Y al otro día, o sea, el 23 de marzo a la tarde-noche, el otro día la vigilia en la Plazoleta de los Derechos Humanos. Tenemos el 30 de abril, que se cumple el aniversario de la Ronda de Madres. Nosotros y nosotras de la comisión respetamos mucho y valoramos tremendamente la enseñanza y el legado de lucha que esas madres de Plaza de Mayo nos enseñaron con tanta dignidad, con tanta valentía, con tanta tenacidad en los momentos más difíciles que se podrían haber vivido. Digamos, a veces nos comparamos hoy, yo creo que no alcanzamos a dimensionar lo que debe haber sido salir para esas mujeres en ese contexto a buscar a sus hijos e hijas y familiares. Bueno, creemos que en esa experiencia, en esas luchas hay un montón de enseñanza y tenemos que poder seguir trayendo un poco esas vidas y esas historias. Entonces, los 30 de abril se cumple el aniversario de la primera ronda de madres, aquella anécdota del policía diciéndole circulen, circulen, y las madres girando, ¿no?, alrededor del Monumento de Mayo en la Plaza de Mayo. Tenemos también, creo que pasamos al 16 de septiembre ya, que es la Noche de los Lápices, también siempre trabajando, bueno, decías lo de la Casa de la Juventud, este año, bueno, hace algunos años ya coordinando con juventudes del municipio, con diferentes centros de estudiantes, grupos de envión y grupos de jóvenes en general, algunos armados para poder darle protagonismo a los sectores secundarios, digamos. Tenemos la peregrinación, que todos los años en la peregrinación de la juventud, también la primera vez que se usó el pañuelo de madre fue en una peregrinación a Luján, en ese momento era un pañal. Colgamos banderines, así que si pasan por la calle Las Heras, y hay algunos que se han ido rompiendo por el viento y por el desgaste y demás, pero hay todavía algunos colgados que dicen Madre de la Plaza del Pueblo las abraza. Es otra actividad anual que realizamos. Y por último la actividad Hora del 10. En ese camino se abren un montón de otras posibilidades y participaciones, como decías vos recién, presentar algún libro, participar en alguna actividad, en alguna charla, en algún taller. Venimos trabajando bastante coordinadamente con el Museo Provincial Udaondo y con el último fue un armado más general también con el municipio, en la Noche de los Museos, por ejemplo, con actividades que arma el museo, y nosotros aportamos una mirada desde la memoria de la historia reciente, ¿no? Así que como comisión venimos trabajando en todos esos planos, siempre dando la discusión sobre la memoria, ¿no? La memoria no como algo quieto y encerrado también en un museo, sino puesto a discutir los sentidos de la historia, de nuevo los proyectos de aquellos y aquellas que ya no están, y bueno, buscando, ¿no?, también la justicia para que ha pasado en de lo que ha pasado en ese momento, esta lucha histórica por la memoria, la verdad y la justicia, y también un poco de justicia social, ¿no? Nosotros queremos que una sociedad, y más hoy vinculada a esta idea de democracia, que tenemos que festejar y celebrar y luchar mucho y trabajar mucho para mejorarla, que sea cada vez mejor, más participativa, con más protagonismo de los sectores populares. Y bueno, es un poco la agenda que solemos tener como comisión. Una cosa más es más publicación de redes, pero familiarmente tiene importancia y para nosotros tiene su relevancia también. Es el recordatorio de cada fecha de cada compañero detenido desaparecido, digamos, recordarlo año a año, ¿no? Siempre se hace una publicación y bueno. Sí, eso, con una especie de biografía, de reconstrucción de sus pasos, que es muy interesante, en tanto muchísimos vecinos y vecinas que desconocen, que a lo sumo ubican el nombre y el apellido, pero no tienen demasiada idea de qué hacían, a qué se dedicaban, en qué escuela han estudiado, cuál era su profesión, su oficio y qué es lo que pasó con ellos. Sí, en principio son 26 lujanenses o personas vinculadas a Luján de alguna forma,
que componen la lista de detenidos desaparecidos de acá. Siempre decimos que es importante seguir investigando, es importante seguir participando porque todo el tiempo se van averiguando cosas nuevas. Es increíble cómo el avance en las investigaciones y demás permiten que a día de hoy surjan datos, nombres, informaciones que estaban ahí, ocultas. Sí, ahora si querés te comento un poco de la baldosa que vamos a colocar, Sí. que es una historia que es muy representativa de todo esto que estamos diciendo, y esto también que estoy comentando y que vos estás reflexionando, está muy vinculado al primer debate que vos decías, ¿no? Al del número, ¿no? Hay mucha gente que no ha sido denunciada en ese número que dicen que de 8.000 y pico, que son los que figuran en la ADEP, ¿no? Claro. Por un lado hay un montón de gente que no fue denunciada porque no tenía familiares, porque la familia no sabía mucho qué les había pasado, por diferentes motivos. Y en otro porque, bueno, toda como juntada de denuncias o juntada de cosas deja cosas afuera en sí misma, ¿no? Entonces no te podés basar en ese tipo de documentos. Ese tipo de documentos en todo caso puede ser un piso para después decir, che, puede haber habido más cuestiones. Ahí hoy se va a colocar la baldosa de María Torres. María Torres, yo cuando me sumé a la comisión me acuerdo que su nombre lo conocíamos como María de los Ángeles Torres. Después pudimos averiguar que era María Torres su nombre. No teníamos muy clara la fecha de nacimiento, no teníamos muy clara la fecha de desaparición. Entonces a partir de la investigación y a partir del trabajo fuimos como encontrando algunos datos. María es la única compañera de que no tenemos foto, por ejemplo, ¿no? María está representada porque además sabemos que estaba embarazada en el momento de su desaparición, con una figura, con una silueta de una mujer embarazada. A través del programa Jóvenes y Memoria, que venimos también trabajando mucho con la comisión y de diferentes ángulos también, vinculado al municipio, a la Comisión Provincial por la Memoria, los chicos y chicas de la Escuela 19, creo que de quinto son, trabajaron la historia de María Torres. Ellos hicimos un taller para conocer las identidades de los compañeros y compañeras de Luján, y le llamó mucho la atención que no tenga fotos, le llamó mucho la atención su historia, que siempre estuvo como vinculada a instituciones como de encierro, de cuidado del Estado, arrancando por una especie de orfanato. Después estuvo trabajando suponemos, ¿no? También son todas suposiciones, pero figura una dirección en Campo de Mayo, y después estuvo internada en Torres, que es donde un poco podemos recuperar la historia clínica de ella, a partir de una coordinación también ahí con la dirección anterior del Hospitalito de Torres, del SISI, que trabajamos en un mural, bueno, también otra de las actividades que solemos realizar. Nada, accedimos a esa historia clínica y a un montón de datos que no teníamos o pudimos precisarlos, ¿no? Así que bueno, todo eso le llamó la atención a los chicos y se dedicaron a hacer un trabajo de investigación, de producción de un video que va a estar pasándose hoy a la tarde, en el marco de la colocación de la baldosa, ¿no? ¿Que se va a colocar en la propia plazoleta? En la plazoleta. En general las familias son quienes deciden dónde, cuándo, cómo. En este caso, como no hay familia que esté buscando a María en principio, porque no la estamos conociendo, sí pudimos trabajar con quien era... ¿Ella fue desaparecida en julio del 76? Sí. Creo que solíamos decir, ahora no me acuerdo la fecha, entre el 21 y el 26 de julio. ¿A qué edad aproximadamente? ¿Tienen ese dato o no? Ahora no me acuerdo. A ver si... Bueno, permiso. ¿Sí? Pero porque reconstruimos la biografía bastante, pero igual son todas cosas que incluso... uno se pone a dudar si el nombre efectivamente era así, ¿no? Porque como al estar tan vinculado al sistema de encierro, muchas veces te anotaban así nomás, por así decirlo, ¿no? Eran momentos, imaginémonos esto, alrededor de los 50, 60, cuando nacía María. Juanpi, ¿y cuánta gente hay detrás de estos trabajos de investigación? Porque una cosa es investigar algo en estos tiempos que corren, cuando tenés archivos de todos los colores, tenés plataformas de todos los colores, pero imagino que otra cosa es investigar con la nada misma. ¿Cuánta gente hay detrás? ¿Cómo lo van haciendo? Ahí va.
Sí, es difícil, ¿no? Acá tengo la biografía que está, bueno, se fue robusteciendo. Nada, es una tarea muy... que te quedas sin elementos todo el tiempo, ¿no? Hay que ir buscando. La respuesta es charlando con gente, buscando con gente que sabía. Yo no es mi ámbito la historia, ¿no? O sea, hay elementos que yo no puedo decir si son efectivamente certeros para tirar o no. Eso capaz que Ana lo tiene mucho más claro y su aporte siempre es fundamental para pensar estas cosas. Lo mío es más, si se quiere, en términos técnicos, la geografía. Y bueno, y por ejemplo empiezan a resonar, bueno, trabajaba en tal lado, hay que preguntar por acá, hay que ir por allá, y bueno, ¿no? Muchas veces llegás a lugares donde, bueno, no, al final no era así, o se empiezan a construir rumores que me parece que también está bueno darles el lugar que tienen, ¿no? Porque si no, salir a decir cosas por salir a decir, nada, es parte muchas veces de los problemas. Pero bueno, acá tenemos la fecha como exacta, que es el 13 de septiembre del año 1946. Así que podemos pensar que tenía alrededor de 30 años, ¿no? O 29. Claro, cerca de 30, de cumplir 30, cuando la secuestraron. Sí. Desde ese día no se supo más nada. No, en principio no. Sí, tenía 30 años. Probablemente se sucedió entre el 7 y el 8 de julio, la desaparición de María. Pero sí, bueno, está esta situación, ¿no? Ella estaba vinculada amorosamente a un compañero que también formó parte de la construcción de la baldosa, y su relato, su testimonio está en el video de los chicos que armaron, así que también ahí puede haber nuevos aportes, ¿no? Muchas veces la memoria tiene este ejercicio tan rico, ¿no? El indio dice recuerdos que mienten un poco, ¿no? Sí. De poder decidir inconsciente o conscientemente datos del pasado, sensaciones del pasado que van cambiando con el tiempo, ¿no? Uno puede tener un recuerdo de una forma en un momento y cambiarla de otra, y no porque sea ni un ejercicio de mentira ni de hipocresía, sino porque la vida te va cambiando esas apreciaciones. Entonces, bueno, ahí ese ejercicio es muy rico y muy sano, nos parece, en términos incluso sociales, colectivos, para poder pensar una sociedad mejor. Así que nada, yo creo que ahí también hay mucho para seguir explorando, y hay que aprovechar y hay que hacer un trabajo muy específico. Por eso también está bien denunciar las políticas como de vaciamiento de todo esto, ¿no? De la falta de la perspectiva de los derechos humanos, del ninguneo y el basureo prácticamente a las madres de Plaza de Mayo, de los familiares detenidos desaparecidos. Ahí radica un montón de esta memoria que nos va a ayudar a ir encontrando caminos para reconstruir la historia, y de nuevo buscar memoria, buscar verdad y buscar justicia. Y ahí te agrego lo del negacionismo del gobierno nacional, ¿no? Con mensajes claros, con mensajes por ahí en fechas que vos destacabas de, no sé si la palabra es burla, pero sí menospreciando todo el legado. Imagino que fue un año atípico para ustedes. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, y la tarea, por lo menos nuestra, o la tarea, la sensación también, es ponernos siempre en la cabeza y en el cuerpo, y intentar ponernos de quienes han sufrido eso, ¿no? Como cuando se empiezan a revivir esas cosas, incluso discursivamente, bueno, ¿cuáles son las sensaciones, no? Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos que estar ahí, poniendo el hombro, poniendo la oreja, poniendo el cuerpo, bancando esas sensaciones, esas sensibilidades, digamos, de estos compañeros y compañeras que para nosotros son la respuesta a un montón de nuestros problemas, y después enfrentar también a nivel político y social estas aberraciones que se cometen en nombre de determinada, no sé, verdad o no. Es raro muchas veces cómo construyen sus planteos para dar los debates, porque la verdad que ningunean todo tipo de seriedad. O sea, la historia no les parece seria, los relatos no les parecen importantes. No sé, todo el mundo reconoce el trabajo incansable de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, madres y abuelas destacadas internacionalmente incluso. Es una cosa que uno
O sea, un ejemplo incluso de salud mental, digamos, ¿no? En el momento del olvido, creo que Galeano dice cómo se han encargado de mantener la memoria viva, ¿no? En términos de justicia, los juicios de lesa humanidad en Argentina son un ejemplo a nivel mundial. Bueno, hay un montón de elementos que permiten pensar y asegurar que este lado de la historia, este lado de la mecha en todo esto, tiene cosas para señalarle al negacionismo que planteas vos, con mucha claridad. Entonces, bueno, la tarea es, de nuevo, cotidiana, hay que seguir explicando, hay que seguir diciendo, hay que seguir trabajando, eso nosotros lo tenemos muy claro, por gobiernos como este, pero también porque, en términos generales, de nuevo, la memoria es un ejercicio hermoso y muy sano, que tenemos que abordar cotidianamente y con mucha responsabilidad. Sí, es medio, tal vez, falaz esto que se plantea en este tema, pero también en otros, bueno, tal cuestión ya parecía una cosa saldada, ¿no? Y la realidad es que todo es permanente, en general, ¿no? Sí, son discusiones que están muy abiertas y que incluso, si estuviera saldado, por así decirlo, algunas banderas de las que sostenemos, no tendría sentido sostenerlas. Nosotros sabemos que, y asistimos todavía, que hay familias empresarias muy poderosas en Argentina que están muy vinculadas a la dictadura. Y eso es así. Está la vicepresidenta con mucho vínculo con sectores de la represión durante la dictadura. No sé, la familia Macri incluso también, Grupo Sogma, en Jujuy la histórica de la azucarera, Blaquier, bueno, ¿no? Entonces son familias que hoy siguen tomando decisiones sobre el conjunto, que han acumulado un montón de poder y usaron la dictadura como trampolín, ¿no? La dictadura fue como una especie de crecimiento económico y político que los ha ido siendo actores cada vez más relevantes en la decisión del país. Entonces me parece que eso también tenemos que poder retomarlo. Y de nuevo, el lado de la mecha es ese, el lado de la mecha, vos estás con la familia más rica de la Argentina. Muchas de estas discusiones a la gente de a pie ni siquiera les interesa muchas veces, por eso hay que hacer el trabajo para formar, para decir, para contar la verdad. Pero cuando el debate sea en términos políticos, y muchachos, bueno, están decidiendo estar en el lugar de defensa de los intereses de los más ricos. Eso para mí era de Gil. En cualquier lado, en el barrio, en cualquier lado, era de... O sea, nunca vas a estar con el que más tiene, pero por una cuestión hasta de sensibilidad humana, digamos, ¿no? Siempre va a estar acompañando al que sufre. No para hacer una romantización de la pobreza, pero sí para decir, bueno, siempre hay alguien que la está pasando peor, veamos cómo le damos una mano, ¿no? El que está sobrado, ¿qué mano necesita, viste? Pero bueno, nada, eso más en términos conceptuales. Generales. Juanfi, contanos cuál es el cronograma que tienen del acto hoy. ¿Elaboraron un documento? ¿Van a estar dándole lectura? ¿Girando en torno a qué? Imagino que en varias cuestiones has señalado, pero bueno, después la colocación de la baldosa, ¿cómo está planteado desde las 19? Un ratito después seguramente que dará comienzo. Ahí va. Bueno, el documento fue difícil porque dijimos, bueno, ponemos todo lo que hay que poner, va a ser un documento, un libro prácticamente, porque lo que ha pasado este año en términos generales de retrocesos, que bueno, que a veces lo charlamos un poco fuera del aire, ¿no? Dimensionamos eso y ves la realidad y decís, hay algo que no está como trasladándose con claridad, pero bueno, decidimos acortar o no mencionar todo y señalar cosas más generales para Hablas de lo que entiende como una situación muy compleja, que tal vez no tiene su correlato con cierta tranquilidad social. Sí, la imagen, bueno, lo dicen las encuestas, ¿no? La imagen medio positiva de que sigue teniendo Milei no se condice con casi ningún indicador o casi ninguna de las decisiones que se han tomado. Es decir, bueno, ¿en qué se ha beneficiado la gente que hoy piensa que está bien esto? Que digan una, ¿no? Si pagamos más de luz, pagamos más de alquiler, el sueldo no alcanza más que antes. Dólar quieto, inflación en baja.
Sí, pero eso en principio no te hizo ni comer más, ni comer, ni acceder a a mayores derechos, ni tener un trabajo en blanco, ni de hecho mucha gente se la despidió, mucha gente está laburando más, los problemas de salud mental en términos generales son horribles, la distribución medio familiar que viene, bueno, fuimos medio tema ahora, estamos con la agenda, pero son un poco, es el debate que nos está atravesando también, ¿no? Y después en términos de esto, ¿no? Cómo la intervención de la Universidad de las Madres, ¿en qué beneficia al señor que se pone contento en el barrio Sarmiento? Porque eso pasó, digamos, ¿viste? Vos decís, che, digo lo de la Universidad de las Madres porque es muy específico, pero ese tipo de cuestiones, ¿no? Nada, o sea, era señalar todo eso y ver qué pasaba, o bueno, hacer un documento más como contundente, específico, o sea, es general, pero más corto, digamos. Contundente. Claro, eso, que nos permita como señalar la realidad más general que estamos viendo y cuál es el proyecto también, digamos, ¿no? También venimos planteando que es necesario construir una democracia más participativa, una democracia con protagonismo de los sectores populares, una democracia con que le haga honor a lo que la palabra indica, ¿no? Un poder de la gente que no es solamente con el voto, ¿no? O sea, con el voto evidentemente cosas se cambian, porque lo estamos asistiendo, o sea, hay que volver a ganar la elección, hay que volver a evitar que sectores de derecha y sectores negacionistas sobre todo, porque antes de ganar ya lo eran, accedan al poder, pero bueno, después pensar y construir otros mecanismos de participación durante los años no electorales, por así decirlo. Pero volviendo a la actividad, va a estar la lectura del documento, vamos a pasar algunos videos de las producciones de Jóvenes y Memoria. Es algo también un lindo tema para trabajar porque fue una lucha que se ganó. O sea, Jóvenes y Memoria no estaba Chapadmalal disponible para hacer el encuentro de cierre y se consiguió a través de la lucha, la presión. Se logró que funcionarios del gobierno nacional tuerzan su decisión, se la torció el pueblo organizado, se la torció la CPM, se la torció la lucha por la memoria, la verdad y justicia y los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, y se accedió a ese complejo. Bueno, producciones que participaron desde Luján. Sí. Salió un colectivo, ¿no? 3 colectivos. 14, 15 grupos fueron, alrededor de 180 personas, fueron a mostrar sus trabajos, que nada, lamentablemente también esta cosa que venimos diciendo refuerzan posturas, por ejemplo, en la oposición local, que del vecinalismo no esperábamos nada porque son negacionistas por naturaleza, jamás haciendo una revisión histórica de qué han hecho sus referentes máximos en la época de la dictadura en Luján, teniendo en cuenta que las desapariciones en Luján comenzaron poco tiempo después de que el intendente comisionado por la dictadura asumió el poder. Pero bueno, después capaz que esperabas de otros sectores de la oposición que mínimamente acompañen el pedido de jóvenes de la ciudad de Luján, 180 pibes que investigaron problemáticas locales, trabajaron sobre la historia de Luján y que en muchos casos iban a conocer la playa también, ¿no? Porque también tiene ese privilegio, ese derecho consolidado, porque termina siendo un privilegio porque no acceden todos, pero es un derecho para nosotros que los pibes conozcan su territorio, lo defiendan y lo amen, que bueno, que pudieron acceder, que también es otro debate que hay que ver si el Estado tiene que estar ahí o no, que también se está discutiendo. Pero bueno, volviendo a lo que decía, se va a pasar videos, o sea, los chicos de la Escuela 19 armaron el video de María Torres para el encuentro de Chapadmalal, se va a pasar en el marco de la colocación de la baldosa, y antes, entre el documento y la colocación, vamos a estar pasando también el video que hicieron las orquestas provinciales de Ameguino y Parque Lasa, que también han viajado a Chapa y han estudiado la poesía de Dardo Ronsoro y le han puesto música. Han elegido hacer esa... Digo estudiado porque no es que hicieron una poesía de música, sino que con varias poesías, con varios escritos de Dardo, armaron una letra propia, digamos, ¿no? Así que bueno, no, es eso, es uno de los tipos, por lo menos para mí, más importantes de la cultura local como fue Dardo, la cultura, el trabajo local y militante como fue Dardo, conectándose con pibes y pibas de los barrios Luján, de Meguino y Parque Lasa en este caso, que tocan instrumentos vinculados a la música clásica y que de ahí salga una... digo música clásica porque tocan violín, cello, bueno, algunos instrumentos de viento también,
Pero bueno, ¿no? Como este ejercicio, de nuevo, de la memoria, de la construcción colectiva, del no dejar de hacerlo nunca, genera estas cosas. Es posible que si no hubiésemos levantado esta bandera, capaz que esos pibes nunca hubiesen conocido a Dardo Ronsoro, nunca hubiesen tenido algún acercamiento a la historia local de esa forma, nunca hubieran conocido la playa, tal vez, digamos, ¿no? Como la playa y la infraestructura del Estado, como Chapamalal, que es uno de los ejemplos de cómo se gestiona desde el amor vinculado al Estado, que no es todo papelito y quilombo y burocracia, sino que hay posibilidad de construir eso, ¿no? Una perspectiva de futuro con mucho cariño y amor al pueblo desde el Estado.